Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Santiago Basabe, politólogo. Y bueno, ¿cómo vemos esta situación en la Asamblea Nacional? Santiago, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, se mencionaba que puede ser bastante complejo para el gobierno, para el presidente, tener esta gobernabilidad. Recordemos que hace pocas semanas 80 voluntades en la Asamblea intentaron destituirlo, se conformaron nuevas mayorías, de hecho con la elección de nuevos vicepresidentes en la Asamblea Nacional y un nuevo CAL con nuevas figuras y nuevas mayorías, pues pueden cambiar las cosas. ¿Qué tan optimistas podemos tener de que el gobierno tenga esta gobernabilidad que espera con esta hoja de ruta que se está definiendo y con estos diálogos que se pretenden alcanzar a través de una mesa de diálogo? ¿Cómo vemos esto, Santiago? Bienvenido, le escuchamos. Hola Verónica, buen día con toda la audiencia. Yo soy menos optimista en realidad que lo que tú mencionas, por varias razones. La primera minoría en la Asamblea, la minoría más grande, más importante, es la Revolución Ciudadana. La posibilidad de negociar con la Revolución Ciudadana, aprobar una ley cualquiera, pasa necesariamente por la situación jurídica de sus líderes. Esa es la demanda fundamental, quizás única, de la Revolución Ciudadana. Si es que tú no estás dispuesto a negociar ese tema, simplemente vas a tener ahí unas dificultades enormes para obtener esos votos. Eso creo que es una realidad, es una descripción de lo que ha pasado y de lo que pasa. Ahí va a depender si es que el gobierno está dispuesto a esa negociación o no. Si es que no está dispuesto, ahí no hay votos que se puedan conseguir. Hay otro margen de votos importante, cada vez más importante, de disidentes de Pachacutic. Estas son unas disidencias, Pachacutic en general, pero sobre todo estas disidencias son disidencias extremistas que tienen posiciones al margen, que son muy difíciles de llegar a acuerdos, de llegar a algún punto de equilibrio. Entonces ahí tampoco veo que el gobierno pueda generar mayor espacio. Para ponerlo en términos más claros, a mí me cuesta creer que Pachacutic, o al menos esta facción y la Revolución Ciudadana puedan dar un voto positivo para una reforma al Código Laboral, por ejemplo. Así Yo creo es. que creo que eso es muy complicado y está bien para los actores políticos que señalen que la posibilidad del diálogo, los acuerdos, del consenso, porque eso públicamente se tiene que decir, pero yo creo que de lado y lado saben que eso es prácticamente inviable. Y luego en algunos temas eventualmente podrán contar el gobierno, me refiero, con el apoyo del Partido Social Cristiano en algunos temas, en otros no, de la Izquierda Democrática en algunos temas, en otros no, pero aún contando con Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano y con una parte de Pachacutic, no les alcanza para una mayoría. Entonces, yo creo que la mejor gobernabilidad que puede generar el presidente Lasso es trabajar en lo que puede, sin necesidad de generar nuevos diseños legales, nuevas leyes, sin necesidad de tener una relación demasiado cercana con la Asamblea Nacional, sino echando mano del sistema jurídico que ya tenemos, echando mano en lo que compete, desde luego, a los acuerdos ministeriales, echando mano en lo que compete a los decretos ejecutivos, y tratar de esa manera de mantener una relativa estabilidad en lo político, bajar las tensiones en la mayor medida de lo posible con la dirigencia indígena, lo cual es bien complicado, dicho sea de paso. Yo tengo serias dudas de que las mesas, por ejemplo, terminen en buen puerto, porque hay sectores políticos que pueden pervivir políticamente en función del conflicto, de la resistencia, como dicen, ¿no? Ese es su estado natural en términos políticos y es una opción además de, no sé si legítima, pero al menos que está ahí. Entonces yo creo que el gobierno, la mayor gobernabilidad, insisto, que puede generar es tomar mano de lo que tiene y sobre todo focalizarse en temas para los cuales no necesita la Asamblea, como el tema de la salud, por ejemplo. Ahí la Asamblea no tiene nada que ver, es un tema puramente del Ejecutivo.
El tema de la educación es un tema puramente del Ejecutivo, el tema de la vialidad es un tema puramente del Ejecutivo y lo propio de la seguridad. Entonces, si tenemos un gobierno que gira más hacia priorizar estos temas sociales para los cuales tiene menos trabas, digámoslo así, en términos políticos, y plantea al mismo tiempo un manejo adecuado como el que ha sido del tema macroeconómico, yo creo que podría avanzar en este aspecto, ¿no? De tener relativa calma en lo político, relativa calma o estabilidad en lo económico, y esperar al menos de aquí a las elecciones de seccionales para ver si es que existe alguna reconfiguración de fuerzas políticas a su favor o si por el contrario la oposición se vuelve mucho más fuerte y los 2 años finales se le complican aún más para gobernar. Bueno, importante, ¿no? Y ahora, Santiago, ¿tiene sentido entonces formar esta comisión entre el gobierno y el legislativo, esta mesa de diálogo previo al trámite de leyes como lo propone Virgilio Saquicela? Como decía, hay que hacerlo, pero Saquicela, ¿a quién se debe políticamente hoy por hoy? A la Revolución Ciudadana. Saquicela está en ese cargo ahora mismo por votos de Pachacutic, por votos de la Revolución Ciudadana y por votos social cristianos. Y su agenda política y la agenda de la Asamblea como representante de ese poder del Estado está dada en función de esos acuerdos. Eso es innegable, como antes su vicepresidencia era por acuerdos con el partido de gobierno. Entonces, yo veo muy difícil que Saquicela pueda llegar a algún acuerdo con el gobierno, por ejemplo, en el acuerdo en el que previamente no exista una decisión favorable de la Revolución Ciudadana o de Pachacuti. Yo creo que eso es poco probable. Además, es un Saquicela que quiere buscar acuerdos ahora, cuando hace 15 días votó por la destitución del presidente de la República, ¿no? Eso es lo Un curioso, presidente de ¿no? la, claro, un presidente de la Asamblea, aún en el caso de tener una opción determinada en una situación tan compleja, se abstiene. Dice, yo no tomo partido en este caso, no, pero él votó a favor de la destitución del presidente. Entonces, con todos esos antecedentes, pensar que exista una genuina voluntad de acercamiento, de acuerdos, yo creo que es más allá, como decía, del discurso y de plantear ante la opinión pública la posibilidad del diálogo, yo creo que en términos reales eso es poco probable. Es un escenario complejo, amigos. 8:32 dialogamos con Santiago Basabe, politólogo. Y ahora a esta complejidad se suma un contexto preelectoral, porque sobre las elecciones seccionales que se llevarán a cabo en este 2023 ya se están, bueno, viendo figuras que han dado sorpresas. Por ejemplo, Sociedad Patriótica apoya a Nicolás Lapenti Carrión para la prefectura del Guayas. eh, Merino ha dicho que se va con la Revolución Ciudadana cuando antes decía ni yundas, ni correas, ni nada de eso. Ahora va a apoyar a Pavel Muñoz, Wilson Merino de Imparables. Sorpresas que se han dado. Y bueno, para usted también un artículo que publicó para Primicias decía: las ideologías no importan en el Ecuador, ya que los candidatos buscan un partido de alquiler para captar un espacio de poder. Y en este caso hacemos como que las cosas al revés, ¿no? Primero nos ponemos los zapatos y luego las medias, Santiago. Así es, y eso tiene varias razones. En primer lugar, las organizaciones políticas no tienen cuadros, no tienen gente, tienen dificultades para llenar sus directivas nacionales y mucho más las provinciales. Entonces, en un proceso electoral, cuando no tienes gente y tienes que mantenerte políticamente vivo, legalmente registrado en el Consejo Electoral, hay que echar mano de lo que venga, sea bueno o sea malo, hay que echar mano de algo tenemos que salir. Y por otro lado, tienes un conjunto de gente con excepciones, narcisistas por demás, que se miran al espejo y asumen que son Los el mundo elegidos. después. Claro, los elegidos para concejales, para alcaldes, para prefectos, para asambleístas, para presidentes. Entonces se autoproclaman candidatos sin tener ninguna base detrás, ningún sustento, porque no lo tienen. Todo lo que dicen es mentira. Es una falsedad para engañar a la población. Eso de que el pueblo me está pidiendo. ¿Qué pueblo? El pueblo eres tú y tu espejo. Ese es el pueblo que tienen. Y un poco de recursos económicos, porque a eso voy con el siguiente punto. Entonces, el momento en que yo digo, vean, yo estoy dispuesto a jugarme esta candidatura, tengo recursos económicos propios o tengo financiamiento, a veces lícito y a veces ilícito también, entonces requiero un partido. Ustedes no tienen candidato,
yo me ofrezco, ¿cuánto cuesta ser candidato por su partido? Así de duro es. Y el partido o el movimiento, decirles partidos y movimiento a la gran mayoría es ser extremadamente benévolo porque hay otras palabras que les califican mejor. Entonces el partido o el movimiento, o mejor, el gerente propietario del partido del movimiento pone un valor y dice, mira, para concejal son $30,000, para alcalde son 50, 80, 100, para asambleístas son tanto. Este candidato, imbuido de su ego, de su espejo y de su chequera, busca en cuál es la mejor opción en términos económicos y en términos de relativas afinidades personales, no ideológicas. Y bueno, al final se configuran estas candidaturas como las que tenemos ahora, candidaturas de partidos que se dicen de izquierda con candidatos de derecha, partidos que se dicen de derecha con candidatos de izquierda, que no tienen respuesta frente a esto, que la única respuesta, como mencionabas tú en ese editorial de Primicias, es la sabiduría popular de la famosa chimoltrufia, de esa época célebre de la televisión mexicana. Es no saber nada y decir tengo o no tengo razón, es que es como todo y no importa que yo Como digo digo que una soy de cosa, digo izquierda. otra, decía la Como digo chimotrufia, ¿no? una cosa, digo otra, pues tengo o no tengo razón. Eso tienen que contestar estos caballeros y damas cuando sean candidatos. Y luego van a desviar el tema y no va a pasar nada. Y al final, esto tiene una raíz que es muy fuerte y tiene que ver con el código de la democracia. Todo este manejo perverso de la política tiene que ver en buena medida, no solamente, pero en buena medida con el tipo de legislación que tiene el país. Y mientras eso no cambie, esta gente que se autoproclama candidato y los movimientos que les entregan la candidatura a cambio de recursos económicos, en general es así, no va a variar, sino que va a ir en detrimento, va a ir increciendo, digámoslo así. Hace poco, en diferentes medios, espacios, ya se observa el número de candidatos a alcalde de Quito, por ejemplo, y el número es igual o incluso más que en la elección pasada. Son más de 12 candidatos, al menos hasta hoy, 12 o 13. Pero todavía hay 3 días más, todavía pueden salir 2 o 3 de redentores más a presentar sus candidaturas y movimientos políticos para eso es lo que sobra. O sea, ese no es el problema. El problema es de qué tipo de acuerdos llegas con el dueño del movimiento. Ese es el punto. Y en la ciudad nuevamente tendrá un alcalde, una alcaldesa, con un porcentaje mínimo de votos, no creo que más del 20%, y con un consejo metropolitano muy fraccionado, con diferentes fuerzas políticas que le tornarán difícil la gobernabilidad al próximo alcalde o alcaldesa. Es decir, Y que no más hará nada de lo durante que 4 años. más de lo que ha vivido en la ciudad alrededor de una década, más de lo que ha vivido la Asamblea alrededor de una década, y eso, insisto, no va a cambiar, es una cuestión de personas, sí, pero creo que más importante que eso es una cuestión de reglas de juego, y en eso no hay nadie que esté interesado en cambiar, porque la gran mayoría de políticos se alimentan de este sistema, porque ahí está la corrupción, ahí están los espacios de poder y ahí están los recursos económicos y políticos adquiridos de forma relativamente fácil. Qué complejo, amigos. 8:38 dialogamos con Santiago Basavi. Yo quiero leer un extracto de este artículo que escribe Santiago en Primicias y se titula Primero soy candidato, después busco con quién. Ese titular, aunque parece jocoso, refleja la realidad de nuestro sistema político, de lo que vivimos ahora. Y en la parte final y conclusoria del artículo de Santiago dice, no hay vergüenza, no hay pudor, no hay respeto por la ciudadanía, no hay ética, no hay nada. Acá arrendadores y arrendatarios, se refiere a los partidos políticos, se ríen de los votantes. Acá prima la ausencia de sangre en la cara de quienes administran las organizaciones cuasi delincuenciales que se dedican a la política y también de quienes se proclaman candidatos por sí y ante sí. En medio de toda esta inmundicia, el elector sin opciones, sin alternativas, no tendrá otra opción que recurrir también a la sabiduría política de la chimoltrufia. Qué grave, Santiago, y bueno, este es problema del sistema político que a nadie le interesa reformar. ¿En qué momento se dañó todo este sistema político, el sistema de partidos? ¿Qué hicimos mal para estar donde estamos ahora? De no tener a quién elegir y que quizás este sistema privilegie a delincuentes, a mediocres, a gente que no está preparada.
Yo creo que el sistema de partidos siempre tuvo problemas en el Ecuador, siempre tuvo problemas, pero me parece que esos problemas se han acentuado en los últimos 10, 15 años. El Código de la Democracia es una aberración política. El Código de la Democracia en buena medida fue vendido a la ciudadanía de forma muy inteligente además, como la posibilidad de democratizar la participación, que se abra la posibilidad de establecer organizaciones políticas, sobre todo movimientos, y que eso va a generar más participación y que eso le hace bien a la democracia. Y visto así, en principio suena bien y ese discurso convenció a muchas personas, pero en lo de fondo lo que estaba era desarticular lo poquísimo que había, generar una hegemonía desde Alianza País en su momento y propiciar que en medio de ese caos esa organización política pueda surgir, lo cual efectivamente sucedió durante mucho tiempo. Cuando el liderazgo de Rafael Correa desapareció, al menos momentáneamente, esa organización desapareció y ahora tenemos la otra con el liderazgo del expresidente también. Entonces yo creo que siempre hubo problemas, pero ahora se han acentuado más, porque no solo es el tema legal, sino que también las figuras políticas que existían antes dejaron de estar presentes, sobre todo por un ciclo de vida natural, ¿no? Muchos ya fallecieron, otros están ya con edad avanzada, y no hemos tenido la posibilidad de generar nuevos cuadros políticos, básicamente porque existen incentivos negativos a hacer política en el país. Los incentivos son absolutamente negativos. ¿Quién se postula a un cargo de elección popular? Es alguien, como he dicho, que en general compra el espacio y luego, en un análisis económico básico, si yo pago por el espacio, tengo que recuperar al menos la inversión y algo más. Y el sueldo de funcionario público no alcanza para recuperar la inversión. Así es. Entonces ahí viene la corrupción de la asamblea, del consejo municipal, de las prefecturas y de los distintos espacios de poder. Y en medio de eso, como tú bien decías, los actores políticos están muy conformes con eso porque eso les permite vivir políticamente, mantener registro electoral en un país, por ejemplo, Verónica y la audiencia, en el que es inconcebible que tengas una legislación que permita que Unidad Popular, el ex MPD, no tenga representación legislativa hace más de 15 años y tiene registro electoral. Que el Partido Socialista no tenga representación legislativa hace una década y tiene registro electoral. Que el movimiento político de la exministra María Paula Romo jamás haya obtenido nada y tenga registro electoral. Entonces, esas son las cosas que son inconcebibles para la población, pero que son legales, que son legales. Yo no estoy criticando a estos tres movimientos y hay muchísimos más por cosas ilegales. No, están actuando bajo la legalidad que ellos mismos estructuran, que ellos mismos arman, porque, insisto, ahora en el medio, tener un movimiento político es un gran negocio, realmente es un gran negocio, porque cada 2 años tienes la posibilidad de vender espacios de poder y resarcirte económicamente para hasta el siguiente proceso electoral. Es increíble, ¿no? Y así estamos, estas elecciones que se vienen no serán diferentes quizás a las anteriores que vivimos, con partidos de alquiler y donde las ideologías no importan, Santiago. Gracias por esta entrevista, Santiago Basabe, politólogo. Por cierto, hay una noticia de última hora. Javier Hervas anuncia su desafiliación al Partido Izquierda Democrática. Dice que no está de acuerdo con las prácticas del pasado, como los cálculos políticos y los intereses individuales. ¿Qué tal esta noticia, Santiago? Una más en medio de todas estas noticias de las últimas horas, ¿no? Y las candidaturas también son interesantes. El ex alcalde Yunda va a su tercera elección con su tercera bandera política, todas distintas. El señor Freire es ahora Socialista. es un bolchevique convencido, claro, claro, es un socialista de cuño. El señor Andrés Páez ahora es muy cercano a la visión del coronel Gutiérrez. Entonces, así es la política de este país. Y mientras no cambien, insisto, las reglas, desafortunadamente, de esto, vamos a tener igual y